Vamos a empezar con la fase de testimonios de las expertas y los expertos en determinados temas que nos van a dar su opinión técnica de algunos temas que son trascendentales para entender los impactos y los efectos de este megaproyecto. Entonces vamos a empezar con el doctor Francisco López Bárcenas, que él nos va a dar una, digamos, interpretación de cuáles son como el contexto en relación con la vigencia de los derechos de los pueblos originarios en el cual se está desarrollando este megaproyecto. Compañeros, yo soy Francisco López Bárcenas, soy indígena mixteco, soy doctor en Derecho y me he dedicado a estos temas hace más o menos 30 años, desde que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional apareció y nos cambió la vida. Hemos escuchado al fiscal de la tierra, hemos escuchado la voz de las comunidades demandantes, la voz de las organizaciones que los acompañan, que las asesoran, de algunos peritos. Y yo quisiera unir mi voz desde un punto de vista de lo que practico, que es la abogacía y también como indígena. Es decir, quisiera poder aportar algunos elementos jurídicos, culturales, sociales, de por qué esta obra llamada Tren Maya debería de ser cancelada, de por qué debería repararse el daño que ha causado, de por qué se debería de brindar protección a los derechos de la naturaleza. Y finalmente, pero no por eso menos importante, de por qué el Estado mexicano debería garantizar la seguridad y la vida de los que se oponen al Tren Maya y defienden sus derechos. Aquí se ha dicho que hay un genocidio. Yo quisiera decir que también hay un etnocidio. Y quisiera explicar a qué me refiero con eso. Desde 1981, en la ciudad de San José, Costa Rica, gobiernos, instituciones académicas y organizaciones aprobaron una declaración que dice lo siguiente: el etnocidio significa que a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente el derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural, tal como lo establecen numerosas declaraciones y pactos y convenios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como diversos organismos regionales gubernamentales y numerosas organizaciones no gubernamentales. Eso se decía en 1981. En el tiempo que ha pasado, hay muchísimos más pactos y declaraciones sobre esto. Creo que lo que tenemos que entender de esto es que hay una destrucción sistemática de las formas de vida. Eso es lo que hemos escuchado en los testimonios que se han dado. Hay una destrucción del pensamiento. Hay una destrucción de la cultura de los que somos diferentes. Y todo eso en nombre del desarrollo. Mientras el genocidio, nos decían ya Pierre Clastres, un antropólogo que se ocupó mucho tiempo de esto, decía, mientras el genocidio asesina los cuerpos de los pueblos,
el etnocidio les mata el espíritu. En ambos se trata de la muerte, pero el tratamiento es diferente. El genocidio busca la supresión física inmediata, mientras el etnocidio busca la supresión cultural del grupo, y esta difiere sus efectos en el tiempo dependiendo de la capacidad de resistencia de la sociedad oprimida. O sea que el etnocidio entre los pueblos mayas que provoca el Tren Maya, pues va a tener los efectos según la resistencia que puedan tener los propios pueblos, pero se va a extender en el tiempo. Me parece que esto es importante porque desconoce el derecho internacional, desconoce la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos, desconoce todas las constituciones de las entidades federativas que conforman el Estado mexicano, porque todas reconocen a los pueblos indígenas como titulares de derechos colectivos. Hay otro efecto del Tren Maya, según se desprende de lo que se ha expuesto, y es el ecocidio. El ecocidio que, como hemos escuchado, se materializa en la violación de los derechos de los pueblos indígenas a su propio territorio y a los recursos naturales que en ellos existen. Pero aquí hay una cosa importante. Si bien en la sociedad occidental y en el derecho se separa sociedad por un lado y naturaleza por otro, para los pueblos indígenas eso no es posible. Lo hemos escuchado acá, lo hemos escuchado en diversos testimonios. No puede haber pueblos sin territorios. No puede haber territorios sin pueblos. No puede haber territorios que solamente se materialicen en cosas físicas. Hay también cuestiones simbólicas, cuestiones espirituales, cuestiones culturales. Aquí hemos escuchado de cómo en el territorio maya, en los cenotes, hay dueños míticos de estos bienes que también están desapareciendo porque las condiciones para que existan se están destruyendo y no va a ser posible que puedan seguir existiendo. Quisiera decir que el derecho internacional establece disposiciones específicas sobre la protección especial que debe tener el territorio, los bienes naturales, sobre la relación entre pueblos indígenas y naturaleza. Esta relación especial es la relación espiritual que se tiene con ellos. Que obviamente, como hemos escuchado, pues aquí no se ha respetado. Quisiera decir también que aunque nuestras leyes, las leyes mexicanas, las leyes federales mexicanas sobre todo, no establecen una protección específica sobre los derechos de la naturaleza, sí hay disposiciones que en una interpretación pro persona que sí establece nuestra Constitución y pro natura que sí establece la jurisprudencia mexicana, bien podría hacerse una protección de los derechos de la naturaleza. Me estoy refiriendo al artículo 4 de nuestra Constitución, el derecho al medio ambiente sano y el derecho humano al agua. Me estoy refiriendo al artículo 27 de nuestra Constitución, que establece una protección especial para las tierras de los pueblos indígenas. Nada de eso se ha observado en la implementación, en la planeación, en la ejecución del Tren Maya. Quisiera recordar, ya se dijo mucho, pero también quisiera
recordar que lo que se conoció como el derecho a la consulta jurídicamente fue una farsa. Lo dijo la oficina del Alto Comisionado acá en los Estados Unidos, mexicanos, cuando se realizó en diciembre del 2019. La Oficina de Naciones Unidas dijo, y el documento es público, que los representantes gubernamentales dijeron que consultaban, pero que el tren se iba a hacer independientemente de los resultados de esa consulta. Dijo también que se dio información sobre los beneficios de la obra, pero no los posibles perjuicios. Y además constató que los que dieron su consentimiento, lo hicieron bajo la promesa de que se les iba a beneficiar con proyectos asistenciales. Con base en eso, yo uno mi voz a la que se ha expresado en estos momentos y reitero, solicito a este tribunal, pues que en sentencia al Estado mexicano, pues a que cancele el Tren Maya, a que repare los daños que se han causado a los pueblos mayas, a que restaure los derechos constitucionales y promueva, garantice, respete los derechos que tenemos tanto en nuestra legislación nacional como en la internacional, y sobre todo, que garantice la vida, la integridad personal y los derechos de quienes se oponen al Tren Maya y a quienes los acompañan. Muchas gracias.